Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal, el Profe Gio Vergara, donde estamos ahora analizando la introducción al cálculo integral en el tema de qué es la integral definida. Primeramente vamos a definir qué es primeramente la derivada para luego entender el concepto de que la integral es una operación inversa. Bien, veamos cuál es el propósito del cálculo diferencial. El propósito, así tangiblemente, el propósito del cálculo diferencial es encontrar una pendiente de una recta que sea tangente a una función en un punto dado. Es decir, vamos a hacer un ejemplo claro para entender esta situación. Vamos a poner que si yo tengo una función llamada f de x es igual a 3x cuadrada, a mí se me da una función. Entonces vamos a aplicar el concepto de la derivada, que viene siendo un concepto de n veces x a la n menos 1, su derivada sería 2 por 3 son 6x. A esto que yo le llamo derivada, al momento de encontrar, estoy encontrando la pendiente de una recta que le pertenece a una ecuación que es tangente en un punto dado. Entonces vamos a imaginarnos que queremos graficar primeramente tanto la función, pero graficar esa recta que sea tangente, es decir, vamos a tratar de evaluar en un punto 1,3. Bien, aplicamos el concepto de ecuación de la recta punto pendiente. Ya saben que con un punto y una pendiente yo puedo encontrar la ecuación de una recta. Entonces vamos a aplicar y menos y1 es igual a m por x menos x1, pero esta pendiente es especial porque es tangente a la curva. Si yo sustituyo el valor, en este caso x vale 1 y y vale 3, ¿ok? Si yo sustituyo el valor en 6 veces, como me dio la derivada, la derivada f' de x me dio 6 veces x, es decir, 6 por 1, la pendiente que de esa recta que es tangente vale 6 en un punto 1,3. Entonces sería y menos 3, aquí sería y menos y1, es igual a 6 por x menos x1, que vale 1. Haciendo las multiplicaciones respectivas serían 6x, luego serían 6 por 1 serían menos 6, y esta cantidad pasa sumando, entonces me queda que y es igual a 6x menos 3. A esta recta, a esta ecuación de recta es tangente a la curva de la función que se quiso proponer, que era 3x cuadrado. Bien, al momento de yo graficar esta función vemos que es una parábola que abre hacia arriba. Es muy sencillo evaluarla. Por ejemplo, si x vale 0, la función vale 0. Si x vale 1, 1 al cuadrado es 1, por 3 sería 3, aquí está. Si x vale 2, sería 2 al cuadrado, es 4, por 3 serían 12, y así sucesivamente. Tanto para valores negativos me da una parábola que abre verticalmente hacia arriba. Bien, pero aquí lo más importante es que yo tengo el punto 1,3. Este punto, yo voy a encontrar la recta 6x menos 3 es tangente en este punto. ¿Cómo sé que esto es verdad? Bueno, si x vale, recuerden que por 2 puntos pasa una y solamente una recta. Entonces, ¿qué pasa si x vale 0? Sería y vale menos 3. En el punto de menos 3 y el punto 1, trazo una recta que es tangente a la función. Entonces, hemos visto que ese es el propósito del cálculo diferencial. Repito, es a partir de una función dada, es encontrar la pendiente que le corresponde a una recta que es tangente a una curva en un punto dado. Muy bien, pero vamos a ver que para el cálculo integral, ¿cuál es su propósito? Aquí en este caso vamos a ver que el cálculo integral tiene como propósito que a partir de una pendiente dada, es decir, de la derivada, de lo que yo encontré el resultado de la derivada, voy a tratar de encontrar cuál es la función que le corresponde, de qué función proviene esa derivada, a la cual llamaremos primitiva de la función, o lo que es bien, en otras palabras, la antiderivada. Quiere decir
que voy a crear una herramienta en cálculo integral, voy a crear una herramienta que es, en este caso, en una operación contraria a lo que fue para mí en el cálculo diferencial. Entonces, fíjense muy bien, así de sencillo. Entonces, si se nos da una derivada, aquí en cálculo integral es, si ya me dan una derivada f' de x, que es, yo sé que es 6x, entonces la función primitiva o antiderivada será, fíjense, f mayúscula va a ser 3x cuadrada, es decir, ahorita no sabemos cómo vamos a obtener este valor porque es a través de fórmulas y definiciones. Más adelante en mis otros videos los voy a visualizar, pero ya que sabemos que si yo derivo esta función 3x cuadrada, el valor de la derivada va a ser 6x. Ahora voy a decir, y si yo integro este resultado, voy a obtener a esta función solamente que agregándole un valor constante. Ahorita la vamos a analizar en mis próximos videos. Entonces, para que ustedes se sitúen claramente como de parte introductoria que es el cálculo integral, en este caso en la integral definida, la función f, en este caso mayúscula, observen, es una antiderivada de f. En un lenguaje muy común, vamos a hablar de hoy en adelante que este resultado es la integral de esta f, en este caso de esta función, que viene siendo, esta función es la función primitiva de esta función. ¿Qué es lo que traen los libros? Vamos a ver la definición número 1. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Se dice que una función f es una antiderivada, o bien, vamos a hablar sinónimos, o es primitiva, o bien, o es la integral de una función f minúscula en un intervalo i, si y solo si a esa función llamada f' de x, esto es igual a la función, a la primitiva de esa función para toda x en i. Entonces, vamos a retomar elementos de cálculo diferencial. Recuerden que la nomenclatura de derivaciones en términos de diferenciales dy entre dx es igual a f' de x. Si esta cantidad está dividiendo, la voy a pasar al otro lado, entonces me queda la expresión dy es igual a f' de x por el diferencial de x. De tal manera que ahora, si yo quiero obtener la función primitiva, voy a utilizar una simbología que para ahora a esta parte significa integro en la parte izquierda e integro en la parte derecha, y me queda que la integral, el resultado de esta integral va a ser una función primitiva más una constante de integración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una integral indefinida. Más adelante vamos a ver por qué le tengo que agregar una constante de integración. Pero bien, vista en las partes de ahora en adelante, la simbología matemática o el lenguaje matemático que vamos a usar es la integral de una función, ¿ok? En este caso, que este diferencial sirve para ubicar respecto a cuál es la variable que yo voy a obtener. Es decir, si yo tengo una función que está en x, tengo que tener un diferencial en x donde me indica la variable de integración, y su resultado, pues vamos a obtener esa función de dónde proviene esta derivada, entonces más una constante de integración. Si yo quiero saber que ese resultado sea correcto, si derivo la función primitiva, me tiene que dar la parte de integrando. Entonces es un lenguaje de palabras, decir que si a mí se me da la derivada, ok, yo integro y obtengo la función. Si se me da una función, la derivo y obtengo esa derivada. Son operaciones inversas. Bien, pues de mi parte sería todo. Espero que la explicación te haya quedado un poquito claro. Espero tus comentarios, ¿verdad? Que le des like a mi canal. Hasta la próxima. Muchas gracias.